Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buena noche, los saludos desde el centro de México y pues aquí estamos en un nuevo podcast y pues estamos nuevamente con Karen Figueroa y pues resulta que pues, hoy tenemos un tema muy bueno que creo que les va a gustar. Yo lo conozco, por eso sé que les va a gustar, pero primero ahora sí que Karen todavía es de tarde. Así que Karen, good evening. Espero que la estés pasando muy bien Buenas allá en tardes, Víctor. California. ¿Y qué tal Sí, te todavía. trata el calor allá de California? Uy, sí, como 90 grados en grados Celsius, como más de 38 grados. Harta calor. Oye, pues qué bueno porque ya te estás ambientando porque parte de tu historia que nos vas a compartir hoy, hay un momento en que el calor Sí, está tenso, ¿no? Pero bueno, pues ahorita viéndote a cuadro, pues creo que nada más te faltó tu sombrero y tus lentes de sol sí, para que ¿verdad? embones perfectamente ahí en California. Ahorita me acuerdo de este grupo de los famosos Beach Boys que cantaban la Ay, canción de sí, qué California rico. Girls. Playa, Ahorita embonas calor. perfectamente, embonarías perfectamente ahí en la canción. Pero bueno, Karen, pues para los que no nos han visto anteriormente, quiero comentar muy rapidísimo que llevamos dos podcasts. El primero en el que platicamos de tus experiencias, anécdotas y tratamos de conocer un poquito sobre tu forma de ser, tu personalidad, ¿sí? Y el segundo podcast hablamos de la escuela de Shemot que creaste con el doctor William Gallego, que por cierto, déjenme decirles que perdónenme, lo acaba de entrevistar esta semana, así que no se Sí, pierdan esa entrevista, la verdad, muy interesante la historia del doctor Gallego, y junto con Karen hicieron la escuela de Shemot, y pues también en el segundo podcast hablamos también del canal de YouTube que recién estaba iniciando, ahorita ya tiene unos días. Entonces, a raíz del primer podcast, hubo gente que me comentó que, oye, pero es que quedaron hay cosas como volando y luego, bueno, pues es que en tan poco tiempo es muy difícil. claro. Lo que queríamos es hacer un panorama muy general de Karen, pero a raíz de eso yo le propuse a Karen que si podía hacer otros podcasts con temas ya más específicos. Me comentaban, por ejemplo, en el primer podcast de que hablamos del doctor Hutak. Entonces, pues yo creo que ella podría después hacer un podcast hablando del doctor Hutak, porque hay mucho que decir de él, hablar de su libro, pues, aparte Karen, pues ha convivido con él, ha estado ahí en sus pláticas y demás, y ahí nos podría comentar algunas cosas que ha escuchado ahí con el doctor. Aparte tiene un currículo impresionante, o sea que para hacer un podcast no hay mayor problema, porque hay mucho que hablar del doctor Jude y aparte, pues Karen tiene una relación con él y lo ha encontrado en varios lugares, en varias de sus conferencias, pero aparte pertenece a su grupo del doctor Hutak y la doctora, su esposa, entonces creo que Así sería es. un muy buen tema. Y bueno, pues vámonos encaminando. Para los que no hayan visto los podcasts anteriores, les recuerdo que Karen es chilena, la mitad de su vida la ha vivido en Chile, y literal, porque así la mitad de su vida en Chile y la Mm, mitad de su vida en California. Pero resulta que la historia que nos va a compartir aquí el día de hoy, pues no la vivió ni en Chile, ni la vivió en California, la vino a vivir precisamente aquí a México. Entonces, pues bueno, Karen, ahora sí que lánzate en tu tobogán con esta historia y me gustaría más que irte directamente a la historia, me gustaría que nos platicaras un poquito el previo. En el primer podcast hablábamos de que siempre que hacemos un viaje o vamos a hacer un proyecto, no sé, a poner un negocio, lo que sea, siempre hay una historia anterior, ¿no? Detrás. Ajá. Entonces, yo quisiera para que entendiéramos por qué fuiste a dar ese lugar que nos vas a platicar al ratito dónde Mm. es, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué te fueron dando esas cosas que te Sí. dijeron voy a México y voy a este lugar? Y bueno, la historia que como repito, yo ya me la conozco, lo que no tengo muy claro es el previo, por eso pues voy a aprovechar Ay, también aquí es para, toda para la historia. conocerlo.
Te voy a Sí, contar pues, cómo. porque ahora sí que a lo Ah, mejor parece que lo te estoy voy a diciendo contar con pelos y señales, con todos los detalles. sí, Bueno, les voy pareciera a, que ya es a eh, título personal, pero está interesante. Creo que es interesante bueno, saber toda la película. Dale, Karen. vamos a hablar acerca de mi experiencia en un lugar en México que se encuentra en el estado de Jalisco, como a 2 horas de Guadalajara. El lugar se llama El Focotonal. Y tuve una experiencia muy transformadora en esa visita que tuve al Focotonal. Entonces, bueno, la historia va así. En el año 2004, cuando estaba casada, mi ex esposo tenía un maestro, y espero que si alguna vez alguien llega a ver este video y se los hace llegar a la familia de él, espero que su esposa todavía esté, el maestro Rogelio Blanco, muy conocido en la Ciudad de México. Eh, Mi ex esposo tenía contacto con él, había sido su maestro desde los 18 años. Habían recibido inclusive al doctor Justa que en Guadalajara, y fueron los que organizaron la primera visita del doctor Justa que en Guadalajara. Estamos hablando en los años 70. Ah, mira, No, yo todavía era una niñita en pañales, pero bueno, chiquilla. resulta de que mi ex esposo comunica con el maestro Rogelio, y el maestro Rogelio le dice, vienen cambios importantes para la humanidad, es importante que ustedes vengan. Bueno, él le contó que, bueno, estábamos casi recién casados, ¿no? Llevamos como un año casados. Entonces, es importante que vengan, que reciban bendición, que hagamos trabajos espirituales, los mismos trabajos que ellas hacían años atrás cuando salían a distintos lugares energéticos, a hacer meditaciones, mantralizaciones y trabajos espirituales. En ese tiempo yo llevaba como un año o tal vez menos trabajando en un grupo interno de meditación. Hacíamos terapias de neurociencia como las que hace el doctor Gallego. Ayudamos a la gente a sanarse de sus enfermedades. Lo que hacía mi ex esposo era la terapia neurolingüística, y yo hacía la entrega de energía, pero teníamos un grupo como de 10 o 15, menos de 10 personas, y nosotros éramos el grupo interno que entregábamos. O sea, teníamos un periodo de estudio, como por ejemplo de 1 hora y media, y después de cierta hora empezamos a recibir pacientes que llegaban a ver a mi ex marido por el tema de la terapia neurolingüística. Como él es todavía hipnoterapista. Entonces, nosotros pasamos la energía, ayudamos a la sanación de las personas, y en eso estuve por un año más o menos, cuando se da esto de que él habla con su maestro y le dice, hey, necesitan venir, es imperante que vengan, o sea, no hay opción. Semana Santa del 2004. Nos fuimos como un día jueves o viernes antes de que todo empezara. Llegamos a la Ciudad de México, nos alojamos allá. Y el otro día partíamos en la mañana en un bus, creo que seríamos unas 30 o 40 personas, ¿ya? Perdón, una pregunta, Karen, perdón que te Sí. interrumpa. ¿Iban a algunas de las personas que dices que estaban en tu grupo y todos iban con ustedes o no Y conocías a nadie de las personas que fueron? fueron 2 personas más del grupo interno que teníamos, fueron 2 personas más al Focotonal con nosotros, Ok. y de aquí de Estados Unidos. Y nos alojamos allá, nos quedamos allá, y entonces el maestro era un viaje, y eso ya estaba organizado. Nos fuimos en bus, me acuerdo, todas las personas que estaban participando de la Ciudad de México, salimos al Focotonal. Ya, y habían dos o tres personas, me acuerdo, creo que un muchacho y 2 chicas del grupo de aquí, Estados Unidos. Entonces llegamos al Focotonal, eran 3 días seguidos que teníamos meditación, nos teníamos que alojar allá en Chapala, y 3 días de meditación y de trabajo espiritual, y toda la cosa en el Focotonal. ¿Ya? Ahora les quiero compartir unas fotitos que tengo para que se vea más real esto. Ah, eso Dame está un excelente, segundo. porque ahora sí para ir ilustrando. Sí, miren, este es el lugar. Mira, el Focotonal es un recinto privado
Este recinto privado, no sé si se ve bien la foto ahí, la voy a No, hacer grande. bueno, yo lo estoy viendo aquí, Ya, excelente. mira, el Focotonal es un recinto privado, es un terreno grande que queda cerca de la laguna de Chapala. Este es el castillo de San Germán. Ujú. Se construyó, cuando yo fui en esa oportunidad, el castillo todavía estaba en construcción, ¿ya? Entonces, perdóname, lo que estás diciendo es que no es un castillo antiguo, es un castillo que no es se de una construyó época reciente, antigua. Ah, ok. no es de la época medieval, no. Ah, Resulta que el ok. dueño de este lugar recibió aviso espiritual del maestro ascendido San Germán para construir este lugar en el Focotonal, porque le dijo que ahí se iban a empezar a recibir energías cósmicas, espirituales para la gente que acudiera a este lugar. Energías Espérame, de quiero hacer un sanación. comentario ahorita del castillo, Karen, porque Dime. van a decir, ay, qué ignorantes, si en, en México no está ahí ese tipo de castillos medievales. Pero me refiero a la construcción, se me hace de repente como los monasterios, que eso sí hay aquí en México. Entonces no es un tipo monasterio antiguo, ¿no? Ya dejando a un lado la parte del castillo medieval. Pero bueno, sigue, perdón, Karen. Bueno, mira, no es un castillo medieval, pero es un castillo, si te fijas de aquí en la foto que tenemos, Ujú. ya de frente yo estoy viendo estructura de geometría sagrada. Ah, mira. Si te estás dando cuenta, hemos estudiado geometría sagrada, ya llevamos como 2 o 3 clases en la escuela de Chemot hablando de la geometría sagrada. La geometría sagrada en cierta manera está aplicada a estos recintos, porque dentro de esos recintos hay acumulación de energías y la geometría sagrada, la energía se organiza en geometría sagrada. Entonces es una manera de ir sugestionando el subconsciente para prepararse más para recibir energías. Bueno, mira, si te fijas ahí, ese es el lugar donde nosotros meditábamos y hacíamos 3 círculos de personas dentro de lo que está aquí. Si te fijas, estos ladrillos morados, Sí. allá adentro es todo de baldosa y hacíamos 3 rondas, éramos tantas personas que cabían 3 rondas de gente. O sea, La entraban ronda grupos, pues. en grupo, pero estábamos Ujú. todos al mismo tiempo ahí. El maestro Rogelio se subía aquí arriba, en esta parte, en donde está el pilar dorado, que está allá Ajá. atrás, aquí donde lo estoy mostrando, y nosotros hacíamos las 3 ruedas. Entonces nosotros como éramos nuevos y veníamos de afuera, estábamos en la rueda de más afuera, la rueda intermedia y la rueda del medio era donde estaban las personas que recibían el máximo de energía y que eran los mediums y los canalizadores, donde se recibían mensajes espirituales, se presentaban seres de luz como María, Jesús, el maestro San Germán, Maitreya y distintos otros seres de alta alcurnia espiritual que se presentaban para darnos información y para decirnos qué trabajos había que hacer y cómo nos iban guiando cómo hacerlo. Ahora, los trabajos que hacíamos era, por ejemplo, nos prevenían de una catástrofe en México o, por ejemplo, en una de estas veces que fui, no precisamente en esa oportunidad, se habló de Katrina, de lo que pasó en New Orleans, donde se destruyó la ciudad y todo eso. Ya nos habían dicho que iba a pasar eso y hicimos con el trabajo energético con la mente y ellos nos explicaban qué teníamos que hacer. Por ejemplo, nos decían, tienen que imaginarse que están creando una red de protección energética como una tela de araña. La forma que ustedes quieran, utilicen la energía del área del chakra del sacro y yo no tenía idea de todos sus conceptos y yo decía, wow, no estoy entendiendo de qué me están hablando. Entonces el espíritu que estaba dando el mensaje decía, para los que no saben, es el chakra del ombligo. La energía va a salir de su ombligo, decía. Imagínate, yo preguntaba, estaba preocupada porque decía, yo no sabía cuál era ese chakra, Y te lo de dónde contestaban. Haz estaba, de y me cuenta lo que tú contestaba, mentalmente preguntabas y parecía que te y daban yo la respuesta. mentalmente, claro, yo Ah, mentalmente interesante. decía, pero no entiendo de qué me están hablando. Ok, ¿Viste? Mira, eso es adentro es adentro del castillo. ok. Si te fijas la geometría sagrada, el ojo en el. Bueno, ya, y voy a continuar con la.
Sí, con con la la historia, pues conversación. es que la geometría sagrada creo que es para platicarlo en otro podcast, Karen, porque sí creo que es Sí, bastante, bueno, pero ya bastante les di a amplio. conocer qué es lo que es el focotonal, cuál es el origen del focotonal y por qué está ahí. Ahora, A ver, mi Karen, permíteme, experiencia, perdón. Es que dime, ahora sí que tratando de tomar la postura de quienes nos ven, alguna duda que puedan tener. Yo la duda que me queda aquí, me dices que hablaban con diferentes personajes o conectaban. seres Ellos decían espirituales. con quién estaban conectando o tú que estabas ahí también percibías eso. Platícame ahí, ¿tú qué estabas sintiendo en ese momento? Yo cuando estaba en Cuando ese ellos momento, platicaban que veían a, no sé, a las personas, a todos los seres que no, tú mira, mencionas. no, espérate, hacíamos la ronda y los mediums o los canalizadores estaban justo en el medio, en el centro donde se ¿Ok? recibía toda la energía. Ellos, Ajá. para canalizar, tiene que haber un aumento de vibración. Entonces, lo que hacíamos antes de empezar a recibir esos mensajes, y me salté esta parte, mantralizábamos. El maestro Ah, Rogelio, ya. arriba de los ladrillos, eso, decía una palabra, por ejemplo, en el nombre de Adonai, y empezaba con las palabras sagradas, que la mayoría que se utilizan son hebreas. Estábamos unos 15 minutos más o menos en mantralización y viene siendo prácticamente cantar palabras sagradas, Adonai, ella, Asher, ella, Yod, He, Vod, He, um, Elohim y todos esos nombres sagrados. Entonces empezaba a hacerse en el área del focotonal, me imagino que invisiblemente, porque eso no lo podía yo ver y en ese tiempo no tenía tanta capacidad tampoco canalizadora o visual. Entonces yo me imagino que se hacía como un vórtice energético eh, muy potente. Entonces cuando llegaba un momento de unos 15 minutos mantralizando, alguien del centro del círculo que eran canalizadores decía, Arcángel Micaelo presente. Y el maestro Rogelio decía, bienvenido seas. Y entonces en ese momento, no, perdón, me voy a regresar otra vez. Decía Arcángel Micaelo presente y el maestro decía, Kodosh, 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 Adonai Sebayot, porque es el código de comunicación. Tú no puedes dejar pasar cualquier entidad que te esté diciendo que es el Arcángel Micaelo. Entonces, el maestro decía esa frase y el arcángel repetía la frase, decía Kodosh, 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 Adonai Sebayot, Arcángel Micaelu presente. Y entonces el maestro daba el pase, bienvenido seas, danos tu mensaje. Entonces él y empezaba a hablar, darnos todo el tema de conversación que lamento mucho no haber escrito todas esas experiencias, porque hace más de 20 años, y haber dejado grabado lo que nos decían, o haber tenido una grabadora para poder grabar lo que nos decían, porque no recuerdo con lujo de detalles el mensaje, pero todos los mensajes eran para elevar la conciencia, trabajos energéticos para salvar áreas del planeta que estaban en emergencia. Me acuerdo que hubo un trabajo para la capa de ozono del sur de la parte de Chile, Latinoamérica, que estaba abierto el hoyo de la capa de ozono. En fin, o sea, todo tipo de trabajo donde se sabía que a lo mejor iba a poder haber un huracán, un maremoto, un tsunami. En esos tiempos en Chile temblaba, bueno, Chile siempre tiembla, en esos tiempos siempre habían un montón de, ¿cómo se llama?, de terremotos en Chile y tsunamis. Entonces, bueno, ese era el tema, ¿no? De que 3 días en eso. Ahora, hay personas que me dicen, bueno, ¿tú qué te fumas? Porque la imaginación que tienes y las cosas que hablas, o sea, esto como que no tiene ningún sentido yo ver para creer. Eh, la verdad es que yo jamás he consumido ningún tipo de cigarrillo, ningún tipo de droga, ningún tipo de nada. Como una adulta he probado el alcohol, no me gusta, sinceramente no es algo que yo consuma, pero sí lo he probado en mis años atrás. Oye, Karen, Entonces, permíteme, mantener, es que pero no, espérame, estás, déjame decir que esto es importante. Mantener el cuerpo sano y limpio es una cosa fundamental para tener una canalización y poder percibir esas energías, porque de otra manera
el cuerpo se empieza a inflamar, el cuerpo empieza a fallar. Entonces, si tu cuerpo no está bien desde el punto de vista físico y de salud, esas energías no van a poder ingresar, ¿ya? Ese es un punto. El segundo punto es que la regla era si van a venir, tienen que venir una semana sin comer carne, dieta muy liviana, puras frutas y verduras y casi realmente no comíamos. Antes de los trabajos no comíamos. Y les voy a explicar por qué. Porque hay veces que la energía es tan potente que el cuerpo humano no la soporta y tú puedes vomitar lo que comiste anteriormente. Entonces, por esa razón se evita comer mucho antes de un tipo de trabajo energético de esa índole porque Uy, qué el interesante. estómago no aguanta. Porque a Mm. mí me da, eso es lo que te iba a contar, que me dan unas arcadas y unas náuseas que era como, wow, ¿qué es esto? Nunca lo había sentido antes. O sea, desde el punto, tú empiezas a cambiar, a vibrar y el cuerpo físico empieza a responder porque es algo nuevo y es algo que no lo has sentido antes. Entonces, hay un cambio estructural a nivel de ADN cuando tú estás percibiendo todas estas energías fuertes. Esto no es una cosa ilusoria que tú digas, esta conexión telepática, lo que sea. No, esto es una cuestión profunda de intercambio energético, porque si bien es cierto, las energías existen, nadie lo puede negar porque ya la ciencia sabe de la vibración, de la energía, del campo cuántico. Tú no puedes eh, ponerte a hacer un trabajo así si no estás preparado. Tu vasija, tu cuerpo tiene que estar preparado también. Entonces, es las dos partes. O sea, de arriba viene la energía, pero tu cuerpo tiene que estar preparado para poder absorberla y recibirla y después integrarla aquí abajo. No es una cosa tan simple como la gente piensa. Ahora, tampoco es que yo voy a ser gurú y voy a estar toda la vida ahí con las piernas cruzadas meditando. No. No, porque nosotros venimos a un mundo de tercera dimensión a manifestar. Somos un ser espiritual teniendo una experiencia de vida material. Entonces tenemos que integrar de la tercera dimensión también. No podemos pasarnos allá porque sería escapismo, pero tampoco podemos ser tan materiales, tan densos, porque el alma desfallece, el alma, por lo menos a mí, me pide mi alma ahora que yo saque todas estas cosas que tenía guardadas por tantos años. Sí, ¿Qué me ibas a preguntar? sí, no, es que qué bueno que sí te iba a hacerlo. Ahora sí que iba a preguntar lo que dijiste, lo que venías diciendo. Se me hizo muy interesante que hayas puesto hincapié, porque eso creo que es súper importante, que no consumían nada, ¿sí? No, Primero. no, 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 Y no. lo segundo, que creo que es también súper interesante, es esa parte de la alimentación, ¿sí? Entonces, qué bueno que lo mencionaste y te estaba yo queriendo interrumpiendo, pero pues, realmente ya lo explicaste bastante bien, porque la gente puede pensar, ay, pues es que pues de entrada les dieron esto, les dieron aquello, y pues obviamente empiezas a alucinar. Ujú. Entonces, tú lo que nos estás diciendo es que todo lo que experimentaste, que ahorita todavía no llegas a la parte, ahora sí, la parte grandiosa de este experimento, más bien de esta experiencia, no de este experimento, sino de esta experiencia, este, qué bueno que como tú lo dices, era consciente, lo que viviste fue consciente, no cien por tuviste ciento. nada que te saliera de tu realidad. Pero No. ahora sí, perdón, continúa. Bueno, como dices tú, no, entre comillas, no había ninguna sustancia química que indujera a este proceso que a mí me tocó vivir. No, nadie del grupo ingería absolutamente nada. Todas las personas que estaban ahí ya estaban preparadas porque ellos trabajaban por años con las lecturas, con las meditaciones y con los trabajos con el maestro Rogelio. Y todos compartíamos y hablábamos y después de las meditaciones y antes de las meditaciones habían eventos en que un canalizador recibía un mensaje espontáneo y lo decía ahí enfrente de todos, o cuando íbamos en el bus.
o después de las mantralizaciones y de los trabajos, había alguien, o después cuando cada uno se iba a descansar, habían unos que tenían la escritura, ¿cómo se llama? Automática, y recibían mensajes y nos daban el mensaje cuando íbamos viajando, cuando íbamos llegando al lugar y les daban recomendaciones de cómo teníamos que hacer el trabajo ese día. O sea, no era una cosa que nosotros nos salíamos de ahí y tú decías, no, no, aquí no pasa nada más, ahora vamos a ir a comer, a disfrutar y nos olvidamos este tema. No, que andábamos con personas que estaban conectadas todo el tiempo, o sea, claro, viviendo, como te digo, en tercera dimensión, comiendo, socializando, pasamos a la tiendita a comprarnos unos cristales, cositas bendecidas, qué sé yo. Y todos traían siempre sus piedras, su agua para, en medio del círculo donde llegaba la mayor cantidad de energía, gente ponía todos sus cristales y ponía sus aguas para magnetizarlo, porque tú sabes que al producirse esas energías que yo le llamo energías portales, porque prácticamente se abre un portal energético a mayor vibración, se magnetizan las cosas. Esa energía queda plasmada tanto en las personas que están ahí como en las cosas, en las piedras y en el agua. Entonces la gente se tomaba el agua. Oye, Bueno, Karen, pero una preguntita aquí, o sea, es que se me hizo muy interesante lo que estás diciendo. bien. Esas personas que tú dices que recibían mensajes, etcétera, bueno, aquí son dos preguntas. Bueno, más bien una pregunta y una afirmación, pues de lo que acabas de decir. La afirmación es de que por lo que estás diciendo, no tenía que estar como la foto que nos enseñaste, donde están reunidos, concentrados y demás, sino que les puede llegar la información en cualquier momento, En como cualquier, decías, viajando, a lo mejor sí, comiendo, X. O sea, durmiendo, eso es muy interesante. Pero la durmiendo. pregunta Ujú. que yo te quería hacer es, esas personas que reciben o recibían los mensajes, supongo que son las personas más adelantadas o era cualquiera. No, no sé, No. tú que conocías más o menos Ok. las Mira, personas que estaban ahí. en otro capítulo, en otra entrevista, vamos a hablar del tema de la canalización para describir quiénes son estas personas. ¿Ok? No. De hecho, todos somos canalizadores porque tenemos nuestro cerebro, está equipado con la glándula pineal y la pituitaria y la cueva de Brahma dentro de nuestro cerebro. Ese es nuestro tercer ojo, y eso lo sabían los egipcios. Está el ojo ese que sale así con una curva, esa es como cortado el cerebro en dos, así exactamente se ve como un ojo adentro del cerebro. Te estoy hablando desde el aspecto fisiológico, y esta fotografía se hizo muy popular dentro de la cultura egipcia porque es la fotografía de un ojo, pero nadie sabe que es idéntica al el cortar un cerebro en dos y mirar adentro cómo se ve. Entonces, nuestro cuerpo físico tiene características fisiológicas, eléctricas y conductivas, porque estamos hechos de casi pura agua, que nos permite nosotros ser biotransductores de energía. O sea, podemos captarlas, recibirlas y podemos transmitirlas. Es como conectarte a una radio. O sea, tú enciendes la radio y pones el Sí, dial recibes la señal, claro. a la frecuencia que suena y aparece una transmisión. Y todos los seres humanos lo somos. El tema es que no sabemos en realidad, pero en realidad durante toda nuestra vida y durante el día estamos canalizando. La canalización no es algo extraño al ser humano. Cuando tú tienes una idea creativa, cuando tú le estás dando consejo a alguien inspiradamente, cuando tú le estás hablando desde tu corazón y te estás conectando desde el corazón con otra persona, cuando tú estás inventando, creando, haciendo arte, pintando un cuadro, todo eso es forma de canalización. Cuando inventas música, cuando tocas la guitarra, o sea, las posibilidades son infinitas.
Pero bueno, vamos a regresarnos a tu historia porque si no, nos vamos adelantando al siguiente tema Nos que vamos a vamos a desviar, nos ver, vamos a salir que del está tema. buenísimo. Pero vamos, ahora sí que vámonos otra vez a tu experiencia ya ahí en Bueno, el Coco Tonal. voy a ir a lo más heavy ahora Lo más, para ya decirte qué estábamos haciendo. Entonces, el tercer día, que ya era el día final del trabajo y el día que estábamos más limpios, que obviamente esa mañana yo me comí un pedazo, como un cuarto de una manzana verde y me tomé un té. Llegamos al Focotonal como a las 7 y algo de la mañana. El sol está así como mi fotografía del puente de San Francisco. El sol se veía hacia donde estaba, detrásito del castillo de San Germán. El sol estaba subiendo y nosotros estábamos en el círculo. Entonces el maestro Rogelio dijo, ya, ustedes que se van y que no los vamos a ver, ustedes ahora van a entrar al círculo del medio para recibir la mayor cantidad de energía. ¿Ya? Y ahí estábamos mi ex marido, las dos chicas, este otro muchacho, estaba yo y otras personas más, los mediums, qué sé yo. ¿Ya? Y en medio estaban las aguas, estaban los cristales, estaban todas las cosas donde se quería plasmar esa energía magnética. Y bueno, nos pidieron que vistiéramos como una en señal de recibimiento, era como una bufanda de un color que nosotros queríamos. Entonces yo compré como una bufanda de seda de esas que venden en las tiendas que son como artesanales y era púrpura. Ya yo llevaba mi bufandita aquí y todo, vestidos todos de blanco. Siempre los trabajos los hacíamos vestidos de blanco, así como estaban en la foto hace un rato. Y perdón, ¿y tú entonces sabías qué sentido tenía el llevar la bufanda o eso no? No sé exactamente el maestro Rogelio no nos explicó, pero yo sé que era como en cierta manera una recepción de bendiciones y también como para iniciarte, ¿ya? Porque yo estaba nueva en ese camino y los que estábamos ahí también éramos todos novatos, ¿ya? Yo jamás había visto, sentido y escuchado lo que vivía ahí era algo para mí completamente nuevo y yo estaba completamente, realmente ignorante de todas estas energías y de lo que realmente pasaba. Y mi cerebro estaba en un proceso en que yo estaba tratando de absorber y entender todo, porque realmente yo no estaba en un momento maduro como lo estoy ahora de saber qué energía y qué cosa era, no tenía la menor idea. O sea, estaba muy joven y nunca había tenido experiencia de ese tipo, nunca había visto ningún trabajo de ese tipo. Ah, pero yo ahí estaba, o sea, ese era mi lugar, yo de ahí era, yo quería experimentar todo eso. Ajá, Mi era tu interior, mi momento, alma pues. y todo era, no, yo de aquí soy y sea lo más raro que sea, yo voy a estar aquí hasta el final, o sea, no me voy a perder, no me perdí ni un segundo de la mantralización, de querer pronunciar los nombres, aunque no los entendía ni sabía qué significaban. Después de ese trabajo, el maestro Rogelio nos dijo que compráramos el libro de las 64 claves de No del doctor Hurta, porque yo le pregunté, maestro, ¿de dónde voy a aprender a decir todas estas palabras? Entonces me dijo, compren el libro del doctor Hurtak. Y cuando volvimos a Estados Unidos, aquí lo encontramos y lo compramos. Entonces, bueno, te sigo contando. El último día fue el día más heavy, más pesado, más crítico para mí. Entonces, llegamos en la mañana a esa hora que te decía, como tipo 7 y algo, el sol estaba empezando a subir. Nos pusieron en el círculo del medio, donde la energía supuestamente era más potente, y yo, bueno, no, realmente no le tomé el peso al asunto porque no sabía. Pero bueno, ahí estaba yo emocionada con mi bufanda, mi ropa blanca y mi bufanda y cerrando los ojos y entregándome a lo que tuviera que pasar. Entonces empezamos con las mantralizaciones. Primero el maestro empieza en el nombre de Yod He Bod He y empieza a dar todos los nombres sagrados y empezamos a cantar y tú te imaginarás que 30 personas cantando palabras sagradas, energéticas,
el magnetismo y la energía que se empieza a sentir, ahora lo entiendo, era súper potente. Eso te cala hasta los huesos, hasta el ADN. Entonces, la cosa que yo empecé a sentir es que empecé a vibrar. O sea, mi cuerpo nunca había vibrado tan alto como eso, ¿ya? Entonces yo vibraba y ya era una cosa de que mis manos temblaban y después era una cosa en que yo sentía que tenía náuseas, ¿ya? Sentía muchas náuseas y luego sentía que el sol me pegaba, pero enfrente, justo en mi cara, justo en la mollera, aquí en la cabeza. Y era una cosa tan fuerte, pero era un calor tan extremado que me puse la bufanda en la cabeza porque, pero eso sí, yo la mantralización jamás la interrumpí, ¿ya? Entonces yo seguía mantralizando a todo lo que da mi garganta, no sabiendo qué significaba lo que estaba diciendo y temblaba. Mis piernas es así, me da la sensación como que me iba a desmayar de tanta vibración que había y las manos y todo me temblaba. Entonces, yo te estoy hablando de que habrán pasado unos 5 o 10 minutos de la mantralización y ya el calor era espeluznante. El calor me tenía, pero ya en estado en que yo sentía en cualquier momento me voy a desmayar aquí. Pero eso no fue todo. No, sentí primero la sensación que el cerebro realmente me estaba ebulliendo. Era mi cerebro y el agua que había en mi cerebro estaba hirviendo. Pero es una Wow. sensación que se me estaba quemando la cabeza, a pesar de que tenía la bufanda y decía, no puede ser que el sol me pegue tan fuerte, no puede ser que este calor sea tan demasiado extremado fuerte. Oye, perdón, ¿Ya? Karen, ¿el calor estaba concentrado en tu Estaba cabeza o lo en mi sentías en cabeza, todo el cuerpo? Oh, en mi cabeza más que en todas partes, porque sentía el calor en el resto del cuerpo, pero en esta parte era como si yo tuviera una antorcha aquí, que me estaba wow. haciendo hervir. Ujú. Literalmente te digo, la sensación era como que el cerebro me estaba hirviendo. Entonces, en ese momento, cuando sentí la más concentración de calor en mi cerebro, sentí como si me hubiera entrado una lanza o una flecha desde aquí, pero eso venía con mucha velocidad y con fuerza. Y yo sentí físicamente el dolor como si me hubieran enterrado esa lanza, porque era algo largo. Yo sentía que era algo largo, pero no lo sentía como metálico, ni lo sentía como vidrio, ni madera, era una cosa energética. Esa sensación fue tan brusca, tan fuerte y tan penetrante que yo grité de dolor como cuando uno tiene, el dolor fue de parto. En ese tiempo yo no sabía lo que era, no sabía lo que era ser mamá ni nada, pero te lo puedo explicar que el dolor fue tan fuerte que yo grité. Fue un parto. Y no solamente eso que me entró por la cabeza, esa misma lanza energética bajó completamente justo, yo pienso que justo aquí, por el lado donde está el área de la pineal, justo por el medio del cerebro, entre la caverna de la Brahma, la cueva de Brahma, bajó completamente, lo sentí pasar por todo esto, por mi garganta, por mi cuello, y llegó hasta mi pecho, aquí en el medio. Y era como que estaba atorado, ¿ya? Y era como que era una cosa así, y aquí como que había otra, o no sé si hizo la vuelta así, como si imagínate una letra J, y desde aquí estaba atorada esa energía y sentí como si alguien hubiera tirado, jalado con toda su fuerza. Cuando eso se salió de mi pecho, grité, ya, ahí sí ya fue, imagínate cuando nace el bebé, así, salió esto de aquí, yo sentí que algo dentro de mí. Perdón. No, 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 al contrario. O sea, es que
Pues estás recordando algo que yo creo que por lo que estás platicando, pues yo ya me sabía la historia, Fue súper pero déjame fuerte, decirte que estoy viendo algunas cositas que no no tenía yo muy sabías. claras, pero al haber sido por lo que estás platicando, se ve muy, muy, muy fuerte. Y te voy a decir una cosa, Fue traumático. creo que es hasta sano recordarlo, porque tampoco estamos hablando de una situación traumática. Yo creo que también esto es una situación espiritual fuerte, ¿no? Fue Entonces muy yo creo fuerte. creo que cambia a que sea algo traumático, situaciones que pues, no viene al caso mencionar, pero en tu caso creo que esa experiencia tan fuerte de energía, tan fuerte espiritual, pues creo que con razón ahí empezaste a despegar. Yo creo que, bueno, no lo dirás ahorita más adelante. Yo creo que de ahí has de haber despegado en Sí, otra dimensión, porque sí. esa experiencia, caramba, si tú platicándola, me tienes así como si estuviera yo en una radionovela, pero pues ahora sí que si puedes, continúa, Karen. Mira, estaba esa energía tan pegada ahí que alguien la jaló, la tiró con toda su fuerza y todo. Yo sentí como que había cristal, hierro, no sé qué es lo que tenía yo aquí, que se quebró y sentí como que miles de pedazos se esparcieron por la energía y esa cosa, esa flecha, esa lanza salió de mí, pero fue un parto, que fue literalmente la sensación que yo sentí cuando tuve a mis hijos. Y el grito que pegué fue un alarido, no fue un grito. Saliendo esa energía tan potente de mi pecho, fue tanta la fuerza con la que la estiraron y la sacaron que yo caí rendida en el suelo. Y cuando caí al suelo, sentí un alivio como no te puedes imaginar, porque las baldosas estaban completamente heladas y yo estaba ardiendo a 50 grados. Y cuando toqué las baldosas, fue como, qué alivio. Y estaba semi inconsciente en el suelo, pero tú crees que alguien se movió, bote el agua, se cayeron todas las botellas de agua que estaban magnetizándose, los cristales saltaron por todos lados, todo lo que había, esferas, cristales, piedras, todo saltó lejos, O sea, cuando pero caíste, tiraste todo tú. tiré todo porque yo estaba en el Ah, centro, las cosas estaban a mis pies. ok. Y, y, ¿Y tú crees que alguien se movió? Nadie, el trabajo continuó. No fue una sorpresa, no fue vamos a cancelar el trabajo porque esta niña está inconsciente o le dio un ataque. Parece ser que ellos estaban preparados y ya habían presenciado eh, demostraciones o energías de ese tipo en que la gente caía desmayada. En el suelo yo estaba semi inconsciente, mi sistema auditivo estaba totalmente abierto y podía escuchar los mensajes que estaban dando y escuchaba las palabras del maestro Rogelio y con los ojos cerrados caí yo mi cabeza quedó hacia ese pilar dorado y ahí estaba parado el doctor, perdón, el maestro Rogelio. Y cuando el maestro Rogelio hablaba, veía con los ojos cerrados burbujitas, pero miles de burbujitas que flotaban en el aire y se las llevaba el viento y se esparcían por todo el círculo, por todo el focotonal y hacia afuera, hacia los lados y hacia afuera. Y estando en el suelo, al haber caído del suelo, en unos minutos, en mi inconsciencia, pero te digo que mi sistema auditivo estaba súper atento y claro, o sea, todavía estaba con las parabólicas abiertas, como decimos nosotros en Chile, escuché un sonido tan extraño que jamás en mi vida lo había escuchado. Era un sonido eléctrico, como si hubiera algún cable de tensión. Se escuchaba así como
súper potente que me pareció tan raro. Yo dije, ¿y esto de dónde salió? Pero como no podía, todavía estaba semi inconsciente y desmayada en el suelo, no podía interactuar, no podía preguntar, no podía decir nada y no me podía mover porque el cuerpo me pesaba 1 tonelada con toda esa energía que absorbí y que me sacaron o que me pusieron, no te puedo decir qué fue. Em, entonces me quedó dando vuelta en la mente, que fue ese ruido, que fue ese ruido. Ya, terminó el trabajo, ya dieron los mensajes, ya se empezaron a disolver los círculos, las personas se fueron a sentar, fueron a tomar agua, empezaron a recoger sus piedras, sus botellas de agua que se quedaron todas vacías, me levantaron del suelo, me sentaron, varias mujeres me sentaron y me daban aire y me decían, ¿estás bien? Y yo, ¿puedes hablar? Y la esposa del maestro me agarraba de los brazos y me tiraban los brazos, me daban energía, me tocaban, me frotaban, porque yo, cuando me sentaron ahí, yo no era yo. No sé, no te puedo explicar, Víctor, qué parte de mí estaba ahí. Yo no sé si yo, como Karen, como ser humano, sé que estaba ahí, pero había otra parte de mí que cambió. No era yo la misma persona después de eso. O sea que Inmediatamente. aparte, pero aparte estabas yo creo que tratando de entender en qué situación Claro, sí, es estabas, que mira, ¿no? si tú O te sea, pones a pensar, lo todavía no interesante lo, es, sí, sí, todavía, mira, ahora que sí, lo recuerdo tan claramente y eh, la memoria es tan potente que todavía te puedo decir, no lo entendí, no sé, tiene que venir a alguien o algo que me pueda explicar qué fue lo que pasó, pero una de las cosas que se me olvidó contarte, que antes de levantarme del suelo, uno de los chicos que estaba dando mensajes, que era medium, él dijo, saluden, él levantaba la mano y decía, y miraba para arriba y decía, saluden a la nave que estuvo aquí con nosotros en este trabajo, ya se van a ir, digan bye, digan chao. Y yo me quedé así, que hubo una nave, o sea, pero tú todavía to- estabas entre, entre que claro, dónde estoy, claro. era un montón de cosas que estaban pasando al mismo tiempo y yo te juro que no tenía comprensión, conocimiento, no podía hilar nada y estaba en un estado espiritual, meditativo, no sé en qué estado estaba después de haberme sentado ahí, que yo no volvía en mí. Me estiraban las manos, te digo, me daban agua, me pasaban energía, me frotaban los hombros, me frotaban los pies. Yo no podía interactuar con el medio normal, o sea, era como que yo no estaba en mí. Era como si yo sintiera que este cuerpo estaba hueco o algo me faltaba o algo me sobraba, no, no te puedo decir. Y sí puedo decirlo, para mí fue un trauma, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué me hicieron que sentí que, o sea, eran 100.000 preguntas que de a poco he ido empezando a entender, que de a poco fui digiriendo, pero hasta los días de hoy todavía no tengo una respuesta que yo te diga, oye, sí, mira, sabes que yo en la meditación me dijeron que pasó esto, esto y esto. No. Oye, Cari, pero Y hoy platícame, obviamente de los nuevos, por así decirlo, no eras nada más tú. ¿Fuiste tú la única a lo que le pasó este tipo de situación? ¿O hubo alguien que tuvo a lo mejor algo diferente, pero o fuiste tú la única? no, yo tuve esa experiencia fuerte, fuerte, fui yo. Como, digamos, yo fui la protagonista. Pero las dos chicas que venían con nosotros, nadie sabía, ellas eran canalizadoras. Entonces, cuando posterior a este evento nos reuníamos nuestro grupo interno a meditar, a pasar energías y a hacer trabajos espirituales, ellas empezaron a canalizar. O sea, espontáneamente. No pasó en México, pasó en Estados Unidos ya de un tiempo, unas semanas después de que nosotros volvimos de ese viaje.
Y una de ellas, que era muy amiga mía, ella me contaba que ella sabía que algo había dentro de ella, pero no sabía explicar qué era lo que ella tenía. Nunca había canalizado antes, pero ella sabía que algo, ella sentía algo diferente en ella, pero no sabía qué era. Y después de esa experiencia empezó a canalizar. Ah, Ahora mira, bien, después de esta experiencia, el viaje seguía. Esas amigas y yo íbamos a Puerto Vallarta, porque yo no conocía Puerto Vallarta. Y una de las amigas, su familia estaba en San Juan de los Lagos. Entonces íbamos a ir ver a la familia de ella. Al otro día íbamos a la familia de la otra chica que sus familiares vivían en Ameca, creo que se llama la ciudad. Y de ahí tomábamos viaje a Puerto Vallarta. Y andábamos manejando. La chica que tenía la familia en San Juan de los Lagos tenía un auto. Fuimos a buscar su auto y fuimos con la otra chica a la casa de ella a conocer a los papás y a ver el pueblo. Y para mí te digo que para mí es exquisito. A mí me fascina viajar, me fascina conocer. Encuentro que en México es un lugar precioso, mágico, místico. Entonces, el viaje seguía, pero mi ex marido y los chicos, el otro chico varón que venía con nosotros, se regresaban esa misma tarde al aeropuerto de Estados Unidos. Y nosotras tres nos íbamos a desviar a Puerto Vallarta unos días y de ahí volvíamos a Estados Unidos. Entonces nos fuimos de viaje, pero esa noche del Focotonal íbamos a la estación de buses a viajar a San Juan de los Lagos. Yo estaba en un estado mal, en el sentido de que yo no interactuaba, no había entendido lo que había pasado, estaba mi cuerpo súper débil, no había comido nada, ni habíamos tenido tiempo de pasar a almorzar o a comer, a tomarnos un café, nada. Teníamos que salir de ahí, llegamos justo a la hora que salía el bus, nos subimos al bus, Víctor, y yo me quedé dormida de esas maneras que tú te duermes y es como que perdiste tu existencia. No supiste nada de ti. Si alguien se movió, si alguien pasó, es como que me apagaron la tele y se me encendió la tele porque me despertaron las chicas, si no, yo quizás sigo durmiendo. Al sentirme, al haberme despertado y llegar a la casa de esta chica, yo tenía fiebre. Me sentía súper afiebrada, súper baja de energía. Entonces, creo que la mamá nos dio una sopita, algo así, y nos fuimos a dormir y yo dormí como nunca. O sea, imagínate que me dormí no sé cuántas horas de viaje eran en el bus de ahí de Chapala a San Juan de los Lagos. No sé tú, no sé si son 3, 4 horas, no estoy segura cuántas horas, sí, pero sí, sí, lo sí, dormí el más o viaje menos. completo. Ujú. Dormí el viaje completo, no sé. No supe nada de mí, absolutamente nada. Yo creo que estaba deshidratada, yo creo que estaba afiebrada, no sé, pero yo sentía, es como si me hubiera pasado un camión encima y me sentía así como cuando tienes gripe, cuando te vas a enfermar de COVID, sí me sentía. Al otro día, después de que descansamos, la mamá de mi amiga nos hizo un caldo de pollo, que te juro que es el caldo de pollo más rico que me he comido en toda mi vida. Te supa glorias, claro. Me supo a gloria y ya estuvimos ahí creo que un día y ya después el otro día nos fuimos, en la mañanita temprano. Y después nos quedamos otro día en la Meca y de ahí nos fuimos como a las 5 o 6 de la mañana nos fuimos a Puerto Vallarta y gracias a Dios el viaje fue súper bueno, no tuvimos ningún percance en el camino, ningún accidente, pasamos unos buenos días en Puerto Vallarta y nos regresamos. Durante todo este proceso, yo ya me empecé a recuperar, o sea, ya era como, ya se me pasó la gripe, ya estoy bien, pero no, cuando volví a Estados Unidos, empecé a tener sensaciones extrañas, como cuando tú tienes premoniciones, pero no era nada más que, como uno dice, oh, tengo una sensación que algo va a pasar, o una cosa así, no.
yo sentía aquí, justo aquí en el plexo solar, en el estómago, una sensación, es que eso nunca se me ha ido. Algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, justo en ese tiempo mi mamá estaba lidiando con problemas de salud. Entonces, cuando ella se estaba preparando para llamarme y pensaba en mí, me venía el dolor de estómago y sonaba mi teléfono y era mi mamá. Y me contaba, oye, ¿sabes qué, hija? Fui al doctor y me pasó esto y me dijeron que tenía que hacer esto y, oye, pero cada vez que ella me llamaba, yo sentía esa sensación. Y esa sensación nunca se me ha ido. Cuando he tenido otras experiencias que cuando algo va a pasar, algún accidente con mi hijo, eh, y yo a veces digo, alguien está hablando de mí, me está pensando, me está hablando, dependiendo de la vibración de la persona, yo lo puedo presentir. Un día, un amigo que tengo americano, estaba, no sé qué estaba pensando, íbamos manejando, yo iba en en el asiento del pasajero, iba manejando acá, íbamos a mi trabajo aquí en Stockton, él en ese tiempo vivía con nosotros, con mi ex, y entonces empiezo a sentir eso en el estómago. Pero como nos conocemos por años con este amigo, él ya tiene como 80 y tantos años, lo conocí en Chile, somos muy buenos amigos y nos conocemos mucho, ¿no? Somos muy buenos para hablar y comunicarnos, de la comunicación sin tapujos, de la comunicación, como decimos nosotros en Chile, a calzón quitado. Entonces yo, así directo, le digo, Vic, tú estás pensando en algo y eso me está haciendo sentir muy incómoda. Ay, perdóname, su hija me decía, perdóname. Le digo, ¿qué estás pensando? Y me estaba diciendo, es que vamos tarde, es que Jorge no sé qué, mi ex, es que Jorge me dijo no sé qué cosa, y que, digo, por favor, deja de pensar lo que estás pensando, porque eso me hace sentir, me da dolor de estómago. Y ya me dijo, ya se me va a pasar, ya Qué no voy a pensar curioso. más. O sea, yo, pero se asustó, me quedó mirando así como que, me estás leyendo la mente. Lo curioso de todo esto es que yo ni recibo imagen ni recibo mensajes, solamente siento el malestar en el estómago, pero es como que yo sé la diferencia entre un dolor de estómago normal y un dolor de estómago de esta energía. Entonces, cuando yo lo siento, yo me pongo a mentalizar inmediatamente. Empiezo a decir mis palabras sagradas inmediatamente para deshacer esa energía que me está afectando, que hay alguien que está pensando en mí o alguien que está queriendo comunicarse conmigo y si tiene la mente un poco fuerte o las energías, yo lo estoy sintiendo. O si están hablando de mí, yo lo estoy sintiendo a miles de kilómetros de distancia. Oye, eso está muy, muy interesante. Oye, Está Karen, muy pero loco. para ir cerrando el tema, pues yo no me quiero ir sin preguntarte, ahora sí que al paso de estos años, de tantos años que han pasado, ¿tú cómo evalúas esta experiencia? Sí, por lo que vi ahorita tu reacción, pues te sigue trayendo pues no sé, un recuerdo muy fuerte, ¿no? Sí, fue un recuerdo muy potente. O sea, Pero yo te decía que seguro a raíz de eso cambiaste, ¿no? Has de haber cambiado muchas cosas. Entonces la sí, pregunta más concreta sería, como ya a los pasos de los años, ¿tú qué sería lo que dirías, híjole, de a partir de ahí, esto me trajo y ahora estoy aquí en esta situación? ok. Bueno, antes que te responda la pregunta, le voy a decir a todos mis espectadores que por favor, si les gusta mi historia, le den manitos para arriba y me compartan y por favor suscríbanse a mi canal para Oye, poder entregarles pero más. ya di lo completo, ¿cómo se llama tu canal? Ah, bueno, es Karen F, Grupo Chemot. Y bueno, los videos van a estar aquí, los pueden compartir con sus amistades, con alguien que quiera escuchar la experiencia. Me gustaría que si alguien ha tenido una experiencia igual me cuente en los comentarios. Me gustaría que si alguien se conecta con la experiencia me diga, etcétera.
Pero bueno, mira, te voy a contestar la pregunta. De, a partir de ese momento en mi vida, hasta este momento yo soy otra. Y justo anoche conversaba con mi mejor amiga, estuvimos hasta como yo me dormí a las 3 de la mañana. Le decía, yo soy completamente otra. La que tú conociste cuando yo vivía en Chile es otra persona. Yo soy otra Karen, con la misma esencia, con los mismos buenos sentimientos, con esa sensación de, de calidad humana, de piel sincera, pero además de eso, con una capacidad diferente, empática, mucho más desarrollada, mucho más fuerte, mucho más potente, con una capacidad de conocimiento y una capacidad de curiosidad que jamás se me ha quitado. Mi cerebro trabaja 1000 por hora, súper rápido, quiero saber esto, quiero ver esto, quiero... Sí, desafortunadamente aquí la vida en Estados Unidos es bastante esclavizante desde el aspecto del trabajo, cuando tienes hijos, las responsabilidades, las cosas que tienes que pagar. Entonces, por largo tiempo dejé de escuchar o dejé de darle importancia a esa parte, porque todo esto sucedió antes de que yo fuera mamá, antes de que tuviera que empezar a trabajar para poder apoyar para mis hijos. Entonces, en cierta manera lo dejé atrás, pero nunca se quitó, nunca se fue. Entonces, cuando después de haber pasado esta experiencia, empecé a vivir muchas otras experiencias que yo realmente decía, bueno, ¿estoy en la tercera dimensión o, o hay algo conectado con el más allá que me tiene como en un hilo eh, de que yo presiento cosas, siento cosas, veo cosas ahora que antes no me sucedían? Y créeme que no es fácil digerirlo y no es fácil conllevarlo en el día a día porque tú eres un bicho raro. Tu cabeza no funciona como funcionan las demás personas. Las demás personas me dicen, oye, ¿no será que tienes esquizofrenia? ¿No será que tienes, que estáis fumando marihuana? O sea, hay un montón de conjeturas, entonces tú ahí ya te sientes completamente descolocado porque Claro, claro. ya no calzas dentro de, y te digo en serio, como Karen humana, siempre me costó calzar porque siempre fui diferente y rara. Y siempre fui de las que estaba abierta a compartir con cualquier ser humano, por muy diverso que sea, por muy diferente a los demás. Entonces yo siempre atraía personas que eran diferentes a las demás y, y tenía como mayor aceptación. Yo me sentía más aceptada con esas otras personas extrañas que también tenían cosas extrañas y entonces como que yo en el grupo de la gente normal no era muy aceptada ni tampoco era integrada porque yo no calzaba mis opiniones, mis observaciones y mi forma de ser tan directa no calzaba ahí. O sea, tampoco calza conmigo las máscaras, las mentiras, la manipulación. Yo lo estoy mirando yo ahora yo te puedo decir de lejos una persona que manipula, una persona que yo de lejos ya lo estoy visualizando. Entonces, por eso te digo que después de esa experiencia nunca fui yo la misma del punto de vista material, no para nada. Siempre, y antes de eso siempre fue una niña diferente, especial. Desde el punto de vista de que en la escuela siempre sobresalí, eh, no por mi mala conducta, sino porque súper abocada al conocimiento. Yo iba detrás del conocimiento y de la verdad. Entonces, dentro de la religión no encontré nada que ahondara o apoyara esa capacidad y esas preguntas que yo tenía de tantas cosas profundas del ser humano, de la vida y del porqué de nuestra vida en la tierra.
Entonces me aboqué a lo que es el conocimiento. Entonces, durante todos esos años estuve leyendo los libros de Josefa Rosalía Luque, el libro del doctor Hurtak, que iba a las reuniones del doctor Hurtak, y ya en las reuniones del doctor Hurtak ya empezaba a recibir mensajes, tenía visiones y un montón de cosas empezaron a pasar. Entonces ya mi vida nunca, a partir de entonces ya nunca fue normal, nunca. Como mamá, que estoy teniendo premoniciones, cuando si a mi hijo les pasa algo, yo ya sé que les pasó algo, eh, si va a haber algún evento especial o algo viene, yo ya lo sé, ¿ya? Y dentro, yo creo que me voy a meter en un tema un poquito complicado, pero es algo que hay que hablarlo porque es parte del mensaje que yo, dentro de sus trabajos, perdón, déjame regresar. Dentro del trabajo que me tocó vivir y realizar durante esos tiempos en que yo estuve en las meditaciones y todo, yo tuve un sueño. Entonces recibo información, puedo ver las cosas y recibo información a través de sueño y puede ser escritura automática, puedo hacerlo tecleando. Y en una de esas ocasiones que fue a México, recibí un mensaje, tuve un sueño en que veía que la Tierra era como un cataclismo tan grande que la Tierra, sí, yo veía las montañas y la Tierra en sí, que se hacía un movimiento así, se subían y se bajaban. Todo lo que es Tierra en el planeta, como que se hundía y se levantaba para arriba, se hundía hasta abajo y se levantaba. Un intercambio de tierra que no te imaginas, que yo desde arriba lo veía desde arriba del espacio y yo estaba con otras personas que no recuerdo quiénes eran, pero yo decía, mira, la tierra se está haciendo tal como dijo el maestro Rogelio, como una gallina sacudiéndose en el agua. Así había dicho el maestro Rogelio en una conversación que habíamos tenido cuando hablamos de los temas de los cataclismos que van a pasar en la humanidad, pero para mí era, esto va a pasar en muchos años más, pero los mensajes no eran muy, nunca nos decían el tiempo, porque también se preguntó en varias de las canalizaciones, se preguntó cuándo, y nunca nos podían descifrar el tiempo. Hay muchos mensajes que el tema del tiempo es muy impredecible aquí en el planeta Tierra, porque se sabe que hay muchas líneas de tiempo. Depende, se nos prueba, se nos pone en situaciones para ver cómo vibramos y basado en esa vibración vamos abriendo una línea de tiempo diferente. Entonces yo creo que por eso no ha pasado nada todavía. Y tampoco nadie puede predecir exactamente lo que va a pasar. ¿Ya? Y de acuerdo a varios canalizadores, yo sigo mucho a Daryl Anka, que es un canalizador de aquí de Estados Unidos, que canaliza a Bashar, un ser extraterrestre, que si viene siendo, se le puede decir extraterrestre, la historia es que ellos son seres humanos y en cierta manera, en otra línea de tiempo, destruyeron la parte sentimiento, la parte conexión, y por eso transformaron en seres grises, en seres extraterrestres los grises. Entonces, Bashar viene a tratar de reivindicar nuestra humanidad para que nosotros en esta línea de tiempo no cometamos los errores que cometieron ellos. Y por eso da tantos mensajes de despertar, de conciencia de eso. Un mensaje súper profundo. Lo podemos ver un poquito. Cuéntenme si están interesados en saber los mensajes de Bashar, porque podemos ponerlo en unas clases de Chemot, ya que están en el canal Gaia, de donde yo saco el material para las clases. Así que cuéntenme, por favor, en los comentarios si están interesados en escuchar los mensajes de Bashar. Y entonces fue esa visión que yo tuve en un sueño, justamente en esos tiempos que fui de Semana Santa al foco tonal. Pues, Dime. pues mira, ahora sí que ya cerrando, ya es un poquito tarde, pero ahorita me llama la atención y ahora sí para que se vayan sintonizando los que nos están viendo. Ahorita ya al final de este tema, pues ya nos está tocando otras cosas porque
Karen tiene para dar y repartir. Hay muchos temas y Historia todos muy son larga. súper interesantes. Y le reitero lo que les dijo hace rato Karen, es importante que los que vean este podcast no le dejen su like, porque también es interesante para ella y va a ser una muy buena información para saber si les gusta los temas que va a estar tocando. Y es bien importante, esa es una información que realmente se valora mucho, se aprecia y a ella le va a dar, le va a ir marcando el camino, porque como le habíamos comentado al principio, pues la idea ahorita con Karen es que nos platique ya de temas más específicos, como fue el día de hoy. Creo que una experiencia pues bastante, híjole, pues yo no digo que pues anormal, porque yo creo que mucha gente le pasa, pero hay muchos que no nos pasa. Entonces, pues creo que es importante escuchar, hay que tener esa oportunidad como ahorita de escuchar a Karen, de escuchar estas historias y todos somos libres de creer o no creer. Eso lo sabemos, ¿no? Pero conforme vayamos, yo siempre se los dije en el primer podcast, hay que conocer a la persona con la que estamos viendo, la que estamos interactuando, por ejemplo, ahorita en mi caso, para que podamos ir valorando qué es lo que nos está diciendo. Y yo afortunadamente tengo ya un rato de conocer a Karen, entonces hay muchas cosas que me han dado la pauta para saber quién es Karen y para poder valorar lo que veo, lo que escucho. Yo soy una persona escéptica y lo dijimos también en el primer podcast, ahí búsquenlo para que no lo pierdan, quienes no lo han visto, que Karen también tiene su grado de escepticismo, Yo ¿sí? sí, Y yo que la he muy. conocido en este rato, en un año prácticamente, no es mucho, pero ha sido para mí suficiente porque ha sido muy intenso para ir ubicando quién es Karen. Y eso a mí, para mí, me da más certeza de lo que escucho, porque Karen trata de también de entender qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa, entender sus sueños, entender sus experiencias. Y en el próximo podcast no lo pierdan porque ya ahorita medio habló un poquito Karen, vamos a hablar de la canalización. Es un tema súper interesante y ya y sí, yo les puedo decir algunas cosas que yo he visto porque he visto canalizar a Karen y la verdad es una experiencia muy interesante, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente podcast. No olviden su like, sus comentarios y pueden mandarle mensajes que les comenten qué es qué les pareció su historia. Pero bueno, trae un bagaje pues bastante pesadito, que ahí lo va a ir soltando por partes y pues lo vamos a seguir disfrutando. Yo en lo personal, pues muchas gracias Karen, porque pues siempre que escucho, ya va la tercera vez que escucho, cuarta que escucho la historia, pero como que de repente salen detallitos que no, que yo entiendo, los vas recordando o te van saliendo y lo que sí me queda claro que fue una experiencia que te dejó una huella Muy profunda marcada. y que creo que fue para bien, al menos que tú Sí. tengas algo más que agregar. Lo que te Este, puedo decir es que ha sido un trabajo de investigación. Y yo siempre menciono a María Elena Sarmiento porque en cierta manera voy detrás de sus pasos. Ella tuvo una experiencia muy fuerte que la marcó mucho y que después de eso fueron muchos años de estudio, de investigación, de digerir, perdón, la experiencia, que no es fácil. He escuchado varias veces su experiencia y la sigo escuchando y todavía es como, esto es súper difícil de creer. Pero así como ella tuvo su experiencia, yo tuve la mía y realmente también, al yo tener esta experiencia, me marcó mucho, me cambió. Desde partida te digo que mi psiquis no es la misma y también mi conexión, como que yo estoy en una fase, después de eso entré en una fase no solamente de conexión con las cosas a mi alrededor en tercera dimensión, pero yo creo que a otras dimensiones. Y ese va a ser otro capítulo para hablar. Pero para mí ha sido un despertar, fue un despertar abrupto, no fue un despertar
tuve un año de grupo, de sesiones de sanación, de terapias con la persona. Y una de las cosas que me dejó mi ex marido es que él siempre me decía, al final del camino, tú eres tu propio maestro y tú lo vas a encontrar, va a salir, está dentro de ti. Solamente tienes que tratar tú misma de desarrollar las habilidades para que va a llegar un momento en que tú sola vas a saber que eres tu propia maestra. Entonces, creo que estoy llegando a esa etapa, pero ha sido una investigación, o sea, tú sabes, tú me conoces bien, he estado metida y no tan profundamente, pero en lo que es la cábala, en lo que es el tarot, la bota, y yo honestamente le digo a todos mis espectadores, yo no creía, para mí, la impresión que yo tenía de las cartas del tarot era que todo era una charlatanería, que era una cosa que es para predecir, pero no, lo que yo estoy hablando del tarot es el conocimiento de la sabiduría ancestral que viene de la escuela Bota, que es se llama The Builders of the Aditum, los constructores del Aditum. Ellos son mentalistas y cada carta tiene su simbología. Ese es otro tema de podcast también, pero empecé a meterme en todo ese conocimiento y créanme que me llevó. Es como que una cosa te lleva a otra, cuando está listo el alumno, llega el maestro y empiezas a las escuelas. Entonces, en tarot, en cábala y ahora último he estado indagando en la astrología evolutiva, psicológica, y me vengo dando cuenta de un montón de cosas con las que yo vengo equipada. Es como traje una maleta al encarnar, traje una maleta con un montón de herramientas y yo ni siquiera quería tomarlas en cuenta. Y yo estaba acallando por muchos años, pero como decía mi ex, algún día van a tener que salir. Y estoy en el proceso y en el momento en que eso ya, o sea, con toda esta investigación que he hecho, ya es como que esto va saliendo, va a salir y vámonos para adelante porque ahora yo soy la que tengo que entregar. Antes yo recibía y me lo guardaba y lo escondía, pero ahora ya es el momento en que yo todo lo que he recibido lo tengo que dar porque así tiene que ser, porque a eso vine. Ahora estoy reconociendo a qué es lo que vine. O sea, la familia, el trabajo, todas las cosas son tridimensionales, pero yo vine a hacer un trabajo que tengo que entregar. Ese es el mayor propósito de mi vida. Entonces, ahora lo tengo que hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso, a petición de mis miembros del canal de Chemot, de nuestro grupo de Chemot, por eso puse todos estos videos en YouTube. Y Pues bueno, muy les bien, Karen. agradezco mucho. Gracias, por favor, denme sus likes, compartan y suscríbanse al canal. Y Víctor, ¿cuál va a ser tu último comentario? Pues que nos des otra vez el nombre de tu canal para que lo Esta se tengan, para llama que lo... Karen F. Grupo Chemot. Chemot se escribe Shemet y está, lo voy a poner aquí en los comentarios, en la descripción está mi correo electrónico en la descripción de mi canal para quienes se quieran unir, si quieren tener las clases en vivo, quedamos cada 2. A propósito, nuestra próxima clase es el 23 de agosto, que es día sábado, 6 p.m., hora de Los Ángeles. Y bueno, hay una cantidad de horarios diferentes para los países de habla hispana, pero va a estar grabado aquí en mi canal. Pues muy bien, pues a mí nomás me queda darte las gracias, Karen. Siempre es un placer platicar contigo, siempre es un placer. Gracias por compartir. Yo creo que, y la gente que tenga la mejor experiencias similares, escríbanle a Karen. Creo que también es importante, como dice ella, compartir, ¿sí? Que podamos conocer otros casos, porque obviamente Karen, como bien lo sabemos, no es la única, hay muchísima gente que Sí, me está, encantaría, pero me encan- calladita, pero me, calladitos. me Entonces, encantaría poder hablar con alguien, entrevistarlo en mi canal, decía, ha tenido una experiencia similar y que nos cuente cómo fue. Eso es súper emocionante para mí, no, porque si no me siento y yo tan aparte hay que, rara. sí, claro, no te vas a sentir tan sola en este mundo. Sí, sí, porque No, por pues mucho muchas tiempo gracias, he estado Karen. así. Muchas gracias, Karen. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho, que Gracias, sigas Víctor. disfrutando Adiós a de tu todos. calor californiano
Y Sí, pues nada, nos vemos a la próxima. Gusto saludarte, Karen. Un gracias, abrazo, Víctor. Adiós cuídate a todos, nos y estamos viendo saludos, en nos la vemos para la próxima. próxima. Bye bye. Bye.